Habiendo visto ya la parte teórica, vamos a plantear un ejercicio. El ejercicio que vamos a ver no es de los más fáciles, de hecho, incluye encadenadamente prácticamente todo lo que vimos en la parte teórica. Aclaro esto para que no se asusten, no piensen que en todos son así. En la guía de ejercicios arrancan con los ejercicios más simples y sobre el final de la guía terminamos con este tipo de ejercicios. Vamos a verlo de a poco y van a ver que por lo menos es perfectamente comprensible. El ejercicio es el siguiente. Un tanque de 1,5 metros de altura y 2,4 metros de diámetro está ocupado por agua de mar hasta un cuarto de su altura. Calcular la presión que ejerce el agua sobre el fondo del tanque. En estos ejercicios, en la gran mayoría de los casos, es muy conveniente trabajar sobre un esquema. Así que lo primero que hacemos es dibujar un tanque. Un tanque tiene la forma de un cilindro. Así que primero planteamos esto. Sobre el dibujo empezamos a poner los datos. Dice que tiene 1,5 metros de altura y 2,4 metros de diámetro. Un par de aclaraciones. Primero, el círculo cruzado representa diámetro y recordamos de geometría, el diámetro es la distancia entre dos puntos opuestos del círculo, que es la flecha doble que estamos marcando ahí. Ok, hasta ahí tenemos el tanque. Ahora el tanque dice que está ocupado por agua de mar hasta un cuarto de altura. Agregamos una línea, una marca que corresponda al agua de mar. Bien, a partir de acá empezamos a plantear. Primero, ¿a dónde tengo que llegar? Lo primero que tengo que ubicar. ¿Sí? Ya hicimos el paso de los datos, eso ya está. Lo siguiente, ¿a dónde tengo que llegar? Tengo que calcular la presión. Buscamos fórmula de presión. La fórmula de presión es fuerza dividido superficie. Empezamos a trabajarlo sobre los conceptos físicos. La fuerza, ¿quién? A ver, ¿la fuerza de quién? ¿Quién está haciendo fuerza? Volvemos a la pregunta. Calcular la presión que ejerce el agua sobre el fondo del tanque. Así que la fuerza que tengo que poner acá es la fuerza que ejerce el agua. Pregunta básica. ¿Cómo hace el agua para ejercer fuerza? Respuesta, con lo que estuvimos trabajando. La única forma que tiene de hacer fuerza es con su propio peso. Repasamos el concepto, el peso de cualquier objeto, y en este caso el agua funciona como objeto, el peso de cualquier objeto es una fuerza. Así que en este caso vamos a empezar a transformar la ecuación para poder darle sentido. Primero decimos, bueno, donde dice fuerza tenemos que considerar el peso. Bien, vamos avanzando. Ahora, para calcular la presión yo necesitaría estos dos datos, el peso y la superficie. Lo voy a trabajar muy lentamente, paso a paso, para que puedan seguir. Primero la parte de arriba, el peso. ¿De dónde saco el peso de esa cantidad de agua? En el enunciado no lo tenemos. Entonces recurrimos a las fórmulas. Buscamos en qué fórmulas aparece el peso, es decir, de qué otra manera puedo calcular el peso. Buscamos y en las fórmulas de peso nos aparecen dos alternativas. Una es la de peso, que es masa por gravedad, y la otra está en la de peso específico, que me dice que es peso sobre volumen. Analizamos cada una de las dos. En la de masa por gravedad, si yo tengo que calcular el peso, necesito la masa, porque la gravedad es un dato conocido. La masa no la tengo, así que esta no la podríamos usar. Vamos por el otro lado. Peso específico, no lo tengo. El peso lo tengo que averiguar. El volumen por ahí tenemos forma de sacarlo. Vamos a ir desglosando de a poco. A ver, vamos a pensar qué pasa con el volumen. Planteamos el volumen, en este caso, considerando solamente la parte del agua, sigue siendo un cilindro. Así que el volumen de un cilindro. Repasamos como habíamos visto en la parte de geometría al principio de todo, el volumen del cilindro lo consideramos como base por altura. Seguimos avanzando. Tenemos que el cilindro que estamos considerando es el del agua de mar. Y entonces la base para calcular el volumen es un círculo. Seguimos. Entonces necesito la superficie del círculo que conforma la base de este cilindro de agua. La superficie del círculo, recordamos de geometría, 3,14, esto es pi, 3,14 por el radio al cuadrado. Bien, el radio, volvemos a geometría. El radio es la distancia desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. No tengo el radio.
pero tengo el diámetro, y el diámetro es exactamente el doble. Bien, tengo el diámetro. Ahí tenemos el diámetro. El diámetro entonces es 2,4. Si el diámetro es 2,4, el radio es la mitad. Avanzamos un poco más. Fíjense que estamos avanzando. El radio entonces es la mitad, 1,2. Con este dato de radio vamos a calcular la superficie del círculo. 3,14 por 1,2 de radio y todo eso al cuadrado, o sea, el cuadrado de 1,2 y el cuadrado de metros. Resolvemos numéricamente y nos queda que la superficie es de 4,52 metros cuadrados. Punto importante, identifiquen las unidades. Las unidades con las que se trabajan tienen que coincidir con las unidades del resultado. Siempre se tienen que preguntar, ¿esta unidad que obtuve es la unidad que corresponde a la variable? Vemos, en superficie, metros cuadrados, es 40. Ok, tenemos un dato. En este caso lo que hicimos fue calcular la base del cilindro. Ok, necesitaríamos ahora trabajar sobre la altura, buscar la altura. La altura, uno podría pensar, bueno, la altura la tengo, 1,5 metros. Más despacio, ¿la altura de qué? 1,5 metros es la altura de todo el tanque, no es lo que estamos buscando. Lo que busco es la altura del cilindro de agua. El cilindro de agua dice que la altura es un cuarto de la altura del tanque, así que es un cuarto de 1,5. Calculamos esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, un cuarto de 1,5 es 1,5 dividido 4. Metemos los datos en la calculadora y obtenemos que la altura del cilindro de agua es 0,375 metros. Ok, ya tenemos todos los datos para el volumen del cilindro. Metemos volumen del cilindro, entonces la base es 4,52 metros cuadrados, que lo hicimos recién. La altura le hicimos recién 0,375 metros. Multiplicamos los números. ¿Y qué pasa con las unidades? Ahora vemos los números, pero los números es la parte fácil. Sigamos las unidades. Acá yo tengo metros por metros al cuadrado. Esto me va a quedar en metros cúbicos. Volvemos a preguntar. ¿Y metros cúbicos es unidad de volumen? Sí, vamos bien. Metros cúbicos es unidad de volumen. Así que multiplicamos los números y nos queda que el volumen del cilindro es 1,70. Bien. Seguimos avanzando. Ya tenemos por lo menos el volumen. Fíjense que hicimos un encadenamiento de fórmulas. Ahora empezamos a retroceder. Tenemos el volumen. Ok. Necesitaría el peso específico. El peso específico no está en el enunciado. Pero en la guía de ejercicios y en el campus tienen una tabla de datos de densidades. No es lo que necesito el peso específico. Ok, ¿de dónde saco el peso específico entonces? Teníamos una forma de relacionar el peso específico con la densidad. Teníamos que el peso específico se puede calcular como la densidad por la gravedad. Seguimos andando. La gravedad es un dato conocido. Siempre es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. La densidad. Esa la vamos a buscar en la tabla de datos de densidades. Buscamos la densidad del agua de mar. Tenemos que es 1,30 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, ya lo tenemos en números. Entonces reemplazo estos números para poder calcular el peso específico. La densidad 1,30 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Resolvemos los números en principio. Los números 10.094. Ahora, ¿qué pasa con las unidades? El peso específico. Si buscamos las unidades del peso específico, tendría que ser newton sobre metro cúbico. ¿Y cómo llegamos a eso? Ok, fíjense que tenemos acá kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Estos eran las tres unidades que compactábamos para formar newtons. Listo, entonces sí tenemos las unidades que necesitábamos. El peso específico entonces es 10.094 newtons sobre metros cúbicos. Ok, volvemos para atrás entonces. Ahora puedo avanzar para despejar el peso. Metemos los datos. El volumen 1,70 metros cúbicos, el peso específico 10.094 newtons sobre metros cúbicos. Los reemplazamos. Puestos los datos en el lugar de las variables, nos queda de esta manera. Y el siguiente paso entonces va a ser despejar el peso. 1,70 lo pasamos multiplicando al otro lado.
y podemos cancelar metros cúbicos de arriba con metros cúbicos de abajo. El resultado nos va a quedar en newtons. Bien, eso es bueno porque newtons es unidad de peso. Resolvemos los números y nos queda que el peso es 17.160 newtons. Vamos andando bien. Ya tenemos de la presión el peso que teníamos que despejar arriba. Avanzamos. Entonces, reemplazamos, para empezar, el peso, lo reemplazamos donde dice peso. Nos queda la presión, es 17.160 newtons sobre la superficie. Vamos a la superficie. Volvemos a pensarlo, y la superficie ¿de qué? La superficie sobre la que ejerce fuerza el cilindro de agua. Esa superficie es la base del tanque, que coincide con la base del cilindro de agua. Entonces ya lo tenemos, lo habíamos calculado hace un rato. Dijimos que la base del cilindro de agua era un círculo, teníamos los cálculos, habíamos llegado que la superficie de la base era 4,52 metros cuadrados. Genial, un cálculo menos porque ya lo hicimos antes. Reemplazamos entonces, donde dice superficie, vamos a poner 4,52 metros cuadrados. Reemplazamos, resolvemos los números y vemos qué pasa con las unidades. Nos queda que las unidades son newton sobre metro cuadrado. Esto eran dos unidades que las compactamos para llegar a pascales. Pascales es la unidad de presión. Genial, quiere decir que por lo menos con el lado de las unidades estamos andando bien. Resolvemos los números. En números nos queda 3.760 pascales. En principio podemos decir llega al resultado, pero eso es la parte de matemática. Si yo lo tengo que pensar en términos físicos, volvemos a la idea que trabajamos antes, de que trabajamos con tres cifras significativas. Eso quiere decir que no me quedo con los 3.796, lo tengo que redondear para que me queden tres cifras. Entonces lo voy a pasar a kilopascales. Los 3.796 los divido por 1000 y con eso llegamos a el resultado en kilopascales. Redondeamos a tres cifras. Como la cuarta es un 6, el 9 redondea para arriba, nos queda que la presión es de 3,80 kilopascales. Problema resuelto.